Comenzaremos por la exposición sobre el pase de diapositivas sobre la familia de las ranunculaceas. La elección de esta familia de las ranunculaceas no ha sido caprichosa, ha sido precisamente porque fue la familia de plantas que trabajó el farmacéutico y botánico don Carlos Pau Español. Aquí no vamos a hacer una exposición de su tesis doctoral, sino simplemente vamos a hacer una exposición de las plantas que yo he arborizado en la comarca de Alto Palancia, pero con la finalidad de introducirles a ustedes en el mundo vegetal sobre el que trabajó Carlos Pau. Concretamente describiré unas 21 especies pertenecientes a 8 géneros. La familia de las ranunculaceas no es tan breve, es una familia perteneciente a las angiospermas del orden de ranunculales, que comprende unos 54 géneros y unas 2.525 especies. Su distribución es prácticamente pues, a nivel mundial. Estas plantas, esta familia se caracteriza porque las flores pues, presentan unos nectarios, que son en los pétalos, son unas formaciones donde se acumula el néctar, que es rico en sacarosa. Esto atrae a los insectos. Las anteras además tienen un mecanismo que les permite entrar en contacto con el dorso y el vientre de los insectos. La relación, por tanto, entre los insectos polinizadores y la planta suele ser muy estrecha. Estas plantas suelen habitar en climas templados y hábitats húmedos. Algunas de estas especies están adaptadas a la vida acuática. Muchas están presentes en sotobosques y en prados alpinos en los climas más cálidos. Estas plantas se caracterizan sobre todo por su toxicidad, y su toxicidad se refiere a que entre los principios activos tienen el glucósido, por ejemplo, la ranunculina, que es común en la familia, que libera una sustancia irritante del aparato digestivo, que es la protoanemonina, que puede causar en el ganado, en los animales domésticos, daños diversos, que incluye pues, narcosis, parálisis muscular, pues, paros cardíacos, insuficiencia respiratoria, enfriamiento de extremidades, temblores, hipertensión e incluso la muerte. Una vez la planta se seca, pues este compuesto se convierte en anemonina, que es inocua, pero no es cuestión de averiguar si está la planta completamente seca por el hecho de que es peligroso, simplemente que quede por poca cantidad que quede de principio activo. También dentro de los principios activos pues tiene compuestos cianogenéticos, que son compuestos que dan lugar en su descomposición a ácido cianhídrico, también peligroso. También tiene en sus compuestos, en sus principios activos, flavonoides y saponinas o sapogeninas. A continuación pasaré a exponerles cada una de las especies que he arborizado en la comarca y describiré brevemente cada una de ellas para que las conozcan. En primer lugar tenemos la Adonis vernalis, que es el botón de oro, ojo de perdiz o Adonis. Esta planta fue herborizada por Pau en el 1892 en Sacané, en el 1895 en El Toro, también por Aguilella y Mateo en Peñascabia, en Begís, y en el Alto Palancia también es ubicada por Bolós y Josep Vigo. Es una planta tóxica, como ocurre con toda la familia, si se toma de ser bajo control médico, porque provoca intoxicaciones de tipo cardíaco, porque entre los principios activos tiene heteróxidos cardiotónicos, también tiene flavonoides, que es lo que da una digamos, como en sí, los flavonoides, luego también tiene carotenoides y saponósidos. En relaciones farmacológicas, pues tiene por su acción cardiotónica, sus indicaciones tiene por ejemplo las taquicardias, en arritmias, insuficiencia cardíaca, y por su acción diurética suaves también se utiliza por el tema de la presencia de flavonoides en edemas periféricos de origen cardíaco, pero el utilizarlo es peligroso, porque son principios tóxicos muy peligrosos. Otra especie, también la Aquilegia vulgaris, que es la aquilera, o para un pajarilla, es Pelicorbo garrapajo también se denomina. Esta es más corriente encontrar en la comarca. Samo la ubica en el 1994 en Pina. Yo en concreto la encontré en Santa Bárbara, en la umbría de Santa Bárbara, en las proximidades de la Fuente de la Marrionda, y en la Sierra del Toro también se puede encontrar. Es una planta que por los principios activos también alcaloides, porque contiene glucósidos cianogenéticos que liberan ácido cianhídrico, es tóxica, entonces es un tóxico cardíaco, puede provocar vómitos, diarreas, calambres o dificultad respiratoria.
Se ha utilizado pues como diurética, sudorífica, en los trastornos de vesícula, por ejemplo. En homeopatía se ha empleado en neurosis e insomnio, y externamente se ha utilizado en eczemas. Luego tenemos una planta también ya que está en la zona más baja de la comarca, que es la Clematis flammula, que es la hierba de los pordioseros o jazmín de monte. Pau también la cita en Segorbe, aquí en Aguilella también en Vejís, y Manuel Costa en la Sierra Espadán. Yo la he encontrado, por ejemplo, en Altura, en Jérica, en la Balsa de la Dehesa de Soneja, en Segorbe, en Caudiel. Es una planta también tóxica, no debe ingerirse porque puede provocar diarreas, parálisis respiratoria y centrales, porque entre los principios activos tiene pues la protonemonina y saponósidos también derivados del ácido olenólido. Por vía externa se ha utilizado como pomada, como rubefaciente y vesicante. En farmacia también se ha utilizado pues como antisoriásico, diurético y purgante drástico. A nivel popular también se ha utilizado como antiespasmódico y antiodontológico. Pero el hecho de que tenga la ranunculina pues hace que si se ingiere irrite el aparato digestivo, pudiendo causar pues alteraciones como diarreas, parálisis, incluso la muerte. Aquí tenemos la otra especie, que es la Clematis vitalba o Clematide, también denominada hierba de los pordioseros. Se diferencia de la anterior, es muy parecida, en que los foliolos son más anchos, y los tépalos son blancos, pero son más pilosos. Esta la podrán encontrar ustedes en la Sierra Espadán. Yo la he encontrado en Gaibiel, en Maté, en la Jimena de Almonacid, también en Chóvara, en Segorbe, en Navajas. Pau también la cita en su bibliografía en Segorbe. Es una planta tóxica, pues porque entre sus principios activos tiene los saponósidos, la protanemonina y un glucósido que libera una lactona también peligrosa. Entre los usos a nivel popular, por vía externa, se han utilizado en emplasto como un revulsivo potente y rubefaciente. Por vía interna es muy peligrosa porque es irritante y un purgante drástico, entonces no es aconsejable utilizarla, es peligroso además. A continuación tenemos una planta más conocida también, muy conocida, pero sobre todo en la parte alta de la comarca, porque las flores son de color verdoso, el olor que también desprende, de ahí viene el heboro fétido. Pau en 1903 la ubica en la Sierra del Toro y en 1889 en la Sierra de Espadán. Esto según la bibliografía consultada de Carlos Pau. Yo la he visto también en la Sierra del Toro, en Caudiel, en la Sierra del Toro en concreto, en los alrededores de la base militar, incluso en los accesos. En Piñón de Montalgrao también la pueden encontrar. También tienen, entre sus principios activos, tiene heteróxidos cardiotónicos, como la yeborina, entonces es tóxica, provocando delirio, náuseas, convulsiones, entonces es peligroso el ingerirla. De hecho, se ha usado como purgante drástico o antihelmíntico, pero es muy peligroso. Usos populares, pues tópicamente se ha utilizado en decocción al 2% para el lavado de heridas o fístulas anales y sabañones. Tiene un efecto rubefaciente, vesicante, demulcente, pero es muy peligroso. La acción cardiotónica ha de ser bajar muy la dosis, pero a poco que se modifique la dosis se convierte en tóxico, entonces no es muy peligroso utilizarla. A continuación tenemos otra especie que es la Adonis annua, denominada por Carlos Pau Adonis castellana. Es la gota de sangre, ojo de perdiz también se denomina. Está citada por Reberchon, que es otro botánico francés, en la Sierra de Segorbe, él dice en la bibliografía. Yo no la he visto personalmente, esta planta en la comarca. Es una planta tóxica también, pues porque tiene principios activos similares a la Adonis vernalis, que suelen ser heteróxidos cardiotónicos. Provoca también, si se ingiere, alteraciones gastrointestinales y cardiotóxicas. A continuación tenemos la Adonis microcarpa, que fue citada por Pau en el 1887 en Barracas. Yo también la he visto en Barracas, en las proximidades de lo que es la Balsa Grande, en la proximidad de casco urbano. Es una planta tóxica, y una planta tóxica porque también entre los principios activos tiene esos heteróxidos cardiotónicos. Es característica las hojas, que son divididas en lacinias, que son muy estrechas. También de este mismo género está la Adonis flammea, que no tengo la foto, pero también Pau la ubica en el 1877 en el Toro, y Rivas también y Goday en 1971 también en el Toro. Pau pues la cita incluso en el río Parancia, en Segorbe.
se diferencia de la anterior, de la que he puesto anteriormente, la Adonis microcarpa, en que el estilo es curvado, en el estilo es curvado, los tallos son pilosos y las hojas muy divididas, el color de la flor es rojo. Esta que tenemos aquí en la diapositiva, esta es la con la espuela del caballero, esta en la zona alta de la comarca suele ser bastante corriente, sobre todo entre las mieses, en los campos, en los barbechos de los campos de cereal. Pau la cita en 1903 en la Sierra del Toro, otros como Oriol de Bolós y Josep Vigo en 1984 también lo ubica en Alto Palancia. Yo, como les he indicado anteriormente, en lo que es el llano de Barracas y el Toro de Pina, la he encontrado una planta tóxica también, pues porque tiene alcaloides similares a las aconitinas del Aconitum napellus. Pueden observar la forma característica de la familia, los pétalos como irregulares, y luego tiene el espolón en la parte posterior de los pétalos, que las hacen características para distinguirlas. Aquí a continuación tenemos la Consolida puberscens, que es muy parecida a la anterior, se denomina piedra alondra o espuela también de las mieses. Pau en 1887 la cita en la Sierra de Pina, Reverchón en Sacañé, yo la he visto en Ragudo, en lo que es en Ragudo, en la parte de Pina de Montagrao. Se caracteriza pues porque el espolón es más largo que el perianto. El perianto es digamos la suma de cáliz y corola. Lo pueden ver ustedes en la parte posterior de la corola, una prolongación que tiene, eso es el espolón. Las flores se distribuyen en panícula laxa, son de color claro, rosáceo, y las hojas en la parte inferior no se ven en la diapositiva, pero suelen ser muy estrechas, son lacinias muy estrechas. A continuación tenemos el de Philinum gracile, que es la espuela de caballero, también se denomina, suele habitar en comunidades rurales albenses. Eso en formaciones se denomina ruderalis y calietea, son pues, bordes de caminos, campos abandonados, suelen ser un sitio donde la climatología es bastante, digamos, seca, entonces en los claros de bosques, de matorrales, suele presentarse. Costa la cita en las sierras de Espadán, yo la he visto en Gaibiel y Maté, Bolós y Vigo la ubica en el 1984 en el Alto Palancia, es una planta tóxica también, porque también tiene alcaloides que si se ingieren producen irritación de la mucosa intestinal. A continuación tenemos el albarraz, que es rara de encontrar aquí en la comarca. Pau en 1893 la ubica en los viñedos y campos a orillas y las orillas de los caminos en Segorbe. Samo en 1994 la ubica en Azuévar. Las flores se caracterizan pues porque se presentan en racimos en la parte más alta de las ramificaciones. A continuación tenemos una planta ya muy conocida, sobre todo por sus usos, la hepática, hoja de los tres picos, trepo dorado, también en valenciano la herba del feche. Tiene las hojas coriáceas, trilobuladas, de color rojizo en su envés y manchadas en el haz. Tiene unos largos peciolos. Es una planta tóxica, sobre todo fresca, es cardiotóxica y además también si se ingiere a nivel gastrointestinal trae problemas, y debido a que tiene principios activos heteróxidos cardiotóxicos derivados del budianólido, también tiene anemonina, anemonol, saponósidos. A nivel popular se ha utilizado pues, en heridas, forúnculos, eczemas a nivel vía externa. Se ha utilizado también, por ejemplo, ya en trastornos hepáticos, biliares, en acnillas, por ejemplo, pero no es aconsejable. Es una planta considerada como tóxica, como toda la familia. No es conveniente utilizarlas por los principios activos que contienen. En utilización tenemos una planta también muy característica, sobre todo por el aspecto que tiene las brácteas, que tiene la flor, que le da un aspecto de araña, de ahí viene el nombre de arañuela o neguilla, araña también. Es una planta delicada y frágil, tiene un involucro, como he indicado, de brácteas raciniadas y separos petaloides muy característicos que le dan ese aspecto. Costa la ubica en el 1985 en la Sierra Espadán. Paula también lo ubica en los sitios pedregosos, en orillas de caminos y selvas en Segorbe. Es una planta tóxica, de hecho sus semillas contienen el alcaloide de la marceína, que es muy tóxico. Como usos, pues se ha empleado como antiinflamatoria, antialérgica, antihistamínica. En aromaterapia se ha utilizado en asma, en bronquitis,
en infusiones al 2% como antituxígeno y en decocto al 5% pues se ha utilizado para fricciones o baños dérmicos, como ceftriaxuo, pero el problema de haber toxicidad no aconseja el uso de esta familia. Luego tenemos otro género también que es el que da nombre a la familia, que es el Ranunculus arvensis, que es la gata rabiosa o ranunculo de campo. De hecho, forma parte de las formaciones de secano mediterráneo, que son los campos de cultivo de secano. Samuel lo ubica en el 1994 en Barracas. Es una planta tóxica también por el hecho de que tiene entre los principios activos la protanemonina, que es tóxico vía interna, provoca inflamación de la mucosa bucal y del tubo digestivo, vómitos, diarreas, cólicos, vértigos, calambres, incluso inflamación de los riñones. Además contiene ácido cianhídrico, entonces no se debe utilizar. Otra también de la familia tenemos el Ranunculus bulbosus, o pie de gato, o botón de oro. Esta se caracteriza porque tiene en los tallos unos tallos engrosados a modo de bulbo en la base, de ahí viene el nombre de bulbosus. Pueden ver también en la parte inferior las hojas también divididas en lóbulos, toda en la parte apical. Reverchón lo ubica en el 1893 en Sacañé, Manuel Costa. En 1965, en su trabajo sobre la Sierra Espadán, también la especifica, y Samuel en el 1994, también en la biografía suya, en el río, en las Bajas. Es una planta también tóxica que provoca, pues, como he repetido varias veces, el tema de trastornos gastrointestinales, sobre todo en fresco, diarreas, convulsiones, alteraciones cardíacas, pues porque entre los principios activos tiene la protanemonina, que cuando se seca la planta pasa a nemonina, que en ese caso no es tóxica, pero cuando es la planta en fresco sí que es tóxica. A nivel popular, pues la raíz se ha utilizado como antiodontológica y antiséptica. En homeopatía, en una preparación en tintura, pues se ha utilizado en el lumbago, en reumatismos musculares, en blefaritis, eczemas, en herpes, en neuralgias. Los bulbos por vía externa son vesicantes y rubefacientes. Otras de las especies también de esta familia es el Gramíneos. Como verán, también observan la cantidad de estambres. Luego tienen los 5 pétalos. A continuación tenemos la Ranunculus paludosus, muy similar, también muy parecida, pero ya la fotografía adjunta verán a la parte inferior que se diferencia por la forma en que están divididas sus hojas, con ardopedúnculos además, con algunos peciolos. También es una planta de porte frágil. A continuación tenemos la Ranunculus parviflorus, que es el ranúnculo de flor pequeña. Esta la he visto en el toro, es una planta tóxica también, pues porque también tiene protanemonina. Si se ingiere además provoca inflamación bucal, del tubo digestivo, diarreas, dolor intestinales. Otra es el Ranunculus repens, esta es el ranúnculo de los prados, o Ranunculus rastrero. Es una hierba estolonífera que lleva tallos rastreros o retantes. Es una flor con pedúnculo estriado. Los pétalos, como verán, son amarillos y los sépalos son pubescentes, tienen unos pelos. Las hojas están muy divididas en segmentos palmopartidos. Yo la he visto en Barracas. Es una planta tóxica también porque tiene como principio activo la protanemonina. De hecho, es tóxica por vía externa, puede provocar conjuntivitis, por vía interna, como os he indicado, provoca inflamación del tubo digestivo. A continuación tenemos el Ranunculus sardous, que es el Ranunculus sardo, que tiene las hojas erectas, es una hierba erecta, tiene las hojas inferiores pues largamente pecioladas, las superiores son sesiles, eso quiere decir que pues prácticamente no tienen la unión de la hoja al tallo, y son pinnatisectas. Las flores son con pétalos amarillos y el receptáculo, como podemos observar, tiene largos pelos. Fue citada por Pau también en Segorbe. Y por último tenemos aquí otro género que muy característico por el hecho lo pueden encontrar en pedregales, en los prados de matorrales, toda la parte alta de la comarca, en la montaña la pueden fácilmente encontrar. Es el talilco tuberoso. Costa también la cita en la Sierra Espadán. Yo la he localizado pues en Pina de Montalgrao, en el Salto de la Novia de Navajas, en el Toro, en Barracas.
En las raíces, como principio activo, tiene la protoneumonina, tiene alcaloides, las semillas tienen berberina, porque indica una toxicidad. Es una hierba pues grava o glauca, un poco pilosa, prácticamente no tiene pelo. Tiene unas raíces tuberosas, fusiformes, son como tubérculos alargados. Las flores pues tienen unos pétalos blancos, unos petaloides, son más grandes que más largos que los estambres, son amarillos, y están dispuestas en una panícula terminal. Las hojas se suelen disponer en la parte inferior, en una roseta basal que se llama, y son pinnaticompuestas. Tiene unos foliolos redondeados y trilobulados en el ápice. Y nada más, con esto les he dado una visión general de esta familia, unos pocos o unos 8 géneros, unas 21 especies que pueden encontrar en la comarca, y he intentado pues que, digamos, conozcan un poco este mundo vegetal que trabajó Carlos Pau y esta familia, que es precisamente la que hizo tesis doctoral, para que, digamos, relacionar un poquitín más en este aniversario de Carlos Pau, una especie de homenaje, el que conozca usted la familia sobre la que trabajó él. Y nada más, muchas gracias.